Este enorme automóvil que tengo junto a mí es un BMW iX, un coche que rompe absolutamente con todo lo que había hecho BMW hasta la fecha. De entrada es un coche eléctrico, pero además es un coche eléctrico desarrollado sobre una plataforma específica para coches eléctricos de gran formato que estrena precisamente el iX. Es además un coche con unas formas extrañas, a medio camino entre un SUV, un monovolumen, un familiar de gran lujo. En cualquier caso, un coche, insisto, diferente, que lo único que tiene en común con el resto de los BMW es esta estética frontal con esta parrilla, evidentemente cerrada, pero que está en sintonía con estos parrillones enormes que está haciendo BMW en todos sus modelos de combustión. Esta unidad concreta es un iX50 xDrive. De las dos versiones que existen de momento, porque luego vendrá una M60, esta es la más potente. Y como tiene una batería muy grande, tiene una autonomía teórica de 630 kilómetros, que en autopista deben ser unos 420-450. Lo estamos probando yendo de Barcelona a Madrid y viceversa, y teniendo en cuenta esa autonomía, teóricamente deberíamos poder enlazar ambas ciudades parando una sola vez. Esto lo comprobaremos volviendo, porque yendo ya nos hemos parado en otros sitios. Por ejemplo, aquí. Estamos en Contamina, un pequeño pueblo aragonés con 33 habitantes censados en el año 2021 y cuyos habitantes no son ni contaminados ni contaminantes, son contamineros. Y os preguntaréis, ¿y por qué habéis parado en Contamina? Pues simplemente para poder atravesar Contamina sin contaminar. En el momento de la salida de casa, el coche, cargado al 100%, anuncia una autonomía teórica de 477 kilómetros. Pongo a cero el ordenador de a bordo y entro en el navegador las coordenadas del Hotel de Madrid donde nos hospedaremos, y en este caso el coche nos sugiere que paremos en un cargador rápido. Lo marcamos y nos ponemos en marcha. Este coche tiene una interfaz nueva y tiene 3 maneras de interactuar con ella. El tradicional mando iDrive en la consola, que en nuestra unidad era de cristal, la acción directa de los dedos sobre la pantalla, ya que es táctil, y las órdenes de voz. Entre las muchas funciones que tiene la pantalla destacan una gran cantidad de aplicaciones para, por ejemplo, el asistente personal, la aplicación para gestionar la carga, la meteorología, las cámaras exteriores, el aparcamiento semiautomático, la compatibilidad con los móviles de todo tipo. Me he pasado años diciendo: los BMW por dentro, vistos uno, vistos todos. ¿Por qué? Porque eran todos exactamente iguales, con su ergonomía perfectamente estudiada, con todos los mandos en su sitio, con esa posición de conducción deportiva, incluso en los SUV. Pues se acabó. Del todo. Este coche es la revolución dentro de BMW y se acerca mucho a otras marcas de lujo. Mirad, en primer lugar, 2 pantallazas, la de la instrumentación y la del equipo de información y entretenimiento, esta con una resolución impresionante y de 14,9 pulgadas de diagonal, las dos juntitas en un cristal curvo. Consecuencias. En primer lugar, hemos perdido el climatizador. Lo seguimos teniendo, evidentemente, pero ya no tiene mandos físicos. Los tenemos ahora metidos dentro de la pantalla. Y ya sabéis que si hay algo que no nos convence en absoluto, pese a que las temperaturas las tengamos siempre a la vista, es que este tipo de funciones pasen directamente a la pantalla. Otras cosas que destacar, por ejemplo, esta zona alrededor del iDrive con unos
botones, que no son botones, sino que son mandos en que están marcadas las funciones como si fuera, prácticamente como si fuera braille. Y tenemos también esta palanquita de cristal que sirve para que el coche vaya hacia adelante o hacia atrás. Esto sustituye a la palanca del cambio de toda la vida, que BMW había mantenido en todos sus modelos automáticos. En los eléctricos ya no va a ser así. Otra cosa que cambia. Mirad qué hay aquí. Los mandos de regulación de los asientos, tanto el del conductor como también el del acompañante, pasan a la puerta en una copia clara de lo que hace Mercedes en este apartado. Y finalmente, ¿habéis visto esto? Esta cosa que tengo aquí delante. Yo imagino que en una de esas discusiones de ingenieros y de diseñadores alguien dijo, oye, ¿y por qué no hacemos un volante hexagonal? Y alguien dijo, ¡oh, qué buena idea! Y eso fue subiendo y a todos los responsables de esos señores les pareció una idea estupenda hacer un volante hexagonal. Mirad, antes me decía Sergi Krator que en la naturaleza la forma más pura, más perfecta es la esfera, y con la esfera el círculo. No hay nada que tenga más sentido que sea circular que un volante. Bueno, las ruedas. Pero ya llegarán, seguro que llegarán. Seguro que algún día tendremos unas ruedas como esta tontería, exactamente con esta forma hexagonal, con este grosor raro, que vas dando vueltas y vas encontrando cosas distintas cada vez que lo tocas. En fin, esto también debe ser el progreso de la electrificación. Los asientos son muy grandes, muy confortables, con múltiples regulaciones, con calefacción, con masaje, con los reposacabezas integrados perfectos para viajar. Y la posición de conducción es muy fácil de conseguir porque entre las regulaciones de los asientos y las del volante, mirad cómo se estira la columna de dirección. Por lo que respecta a la instrumentación, cambia según el modo elegido. No mucho, pero cambia. Y tiene como complemento un muy buen head-up display. Este coche tiene 3 modos de conducción que podemos elegir y que se seleccionan mediante un botón que tenemos aquí en la consola. Aparecen estos 3, ahora llevamos el personal, pero podemos elegir también el Sport o el eficiente. El eficiente, como su nombre indica, lo que busca es la máxima eficiencia, es decir, rebaja un poco la potencia del motor, rebaja un poco la potencia de la climatización y lo que hace es buscar pues, conseguir la autonomía más grande posible. El modo Sport es justo lo contrario, lo que busca es conseguir una mayor respuesta del motor de este coche y por lo tanto que pueda practicarse una conducción más dinámica. Y afecta a numerosos parámetros del coche, que además los podemos modificar. Afecta, por ejemplo, a la dirección, que se endurece, afecta a la suspensión, que también se endurece, es una suspensión neumática y por lo tanto se endurece la respuesta de la amortiguación. También afecta a la entrega del motor, a la manera como reacciona el motor ante una aceleración más decidida. Y finalmente afecta también a otras cosas más peculiares, como por ejemplo la anchura del asiento. Cuando ponemos el modo Sport, el asiento se cierra un poco para que tengamos una mayor sujeción en zonas, por ejemplo, de curvas, ¿no? Además, este modo Sport nos permite que modifiquemos alguna de estas cosas, de manera que si, por ejemplo, queremos pues, la suspensión, la dirección y el motor de manera más reactiva, pero en cambio el asiento lo queremos mantener en la forma de confort en lugar de Sport, también podemos hacerlo. Finalmente, el último modo que tenemos es el modo personal, que como su nombre indica, no es personal. En este caso se trata del modo normal, porque no se puede modificar absolutamente nada, aunque se llame personal. Como la mayoría de coches eléctricos, en este BMW iX también podemos regular el nivel de regeneración. Lo que pasa es que solo lo podemos regular utilizando la palanquita que tenemos en el cambio, que si la mandamos hacia abajo pasa del modo D al modo B, que como sabéis es el modo brake, es decir, el modo de mayor frenada regenerativa. Este es un modo pensado esencialmente para la conducción en ciudad.
En autopista, como estamos ahora, es bueno mantener el modo D, que es el modo Drive, y es un modo en el que cuando levantamos el pie del acelerador, si estamos en bajada como ahora, recuperamos un poquito, pero el coche lo que hace sobre todo es intentar mantener la velocidad, rodar el máximo posible para hacer el máximo de kilómetros. En el momento en que seleccionamos el modo B, lo que hace cuando levantamos el pie del acelerador es regenerar muchísimo y por lo tanto frenar muchísimo y perder muchísima velocidad de golpe. Por lo tanto, esto en autopista no nos interesa para nada. Mirad, lo pongo un momento ahora, el modo B, el coche está prácticamente libre y en el momento en que pongo el B, esto empieza a frenar y a perder velocidad muy rápidamente. Es más, prácticamente se me para el coche, ahora que estábamos en subida. Vuelvo al modo D, recupero y acelero. Por lo tanto, insisto, este modo B, que tiene una regeneración muy intensa, muy notable, y hay una gran diferencia con respecto del modo D, es un modo eminentemente para ciudad, para autopista, modo D de Drive. El coche tiene todas las ayudas a la conducción que os podáis imaginar, y la mayoría son configurables. Tiene aviso de colisión frontal con frenada de emergencia tanto hacia adelante como en los cruces o marcha atrás, y salida de carril y control del ángulo muerto con posibilidad de acción del volante o no según nuestros deseos. Ya que estamos en la autopista, vamos a probar dos de ellas. El mantenimiento de carril funciona francamente bien. Centra el coche en el carril y va moviendo el volante sin problemas. Como además el volante es áptico, casi con que lo acaricies basta para que el coche no te reprenda por no tocarlo. Otro de los asistentes de conducción que tiene este coche es el control de crucero activo, que ya lo conocemos en multitud de vehículos. Lo que hace básicamente es mantener la velocidad a la que le marcamos, como cualquier otro control de crucero, pero además, cuando encuentra un obstáculo, cuando tenemos un coche delante o un camión delante, se pone a la misma velocidad que va ese coche y mantiene una distancia de seguridad que podemos regular. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un camión delante y el coche va a 91 km por hora porque el camión también va a esa velocidad. En el momento en que yo cambio de carril y el camión, digamos, pasa al carril de la derecha y yo estoy en el de la izquierda, el coche recupera la velocidad hasta los 120 que le tenía marcado y ya está. Una de las curiosidades, sin embargo, de este control de crucero es que podemos autorizar a nuestro coche a que avance por la derecha. Por ejemplo, en una zona muy congestionada, en un atasco, le podemos poner una velocidad que será evidentemente baja y el coche la mantendrá, y si tiene que adelantar por la derecha porque no hay adelantamiento sino circulación en paralelo, le podemos decir que puede hacerlo. Claro, en la autopista esta funcionalidad hay que quitarla para que no adelante por la derecha, por más que la autopista esté llena de esa plaga del siglo XXI que son los ocupantes perpetuos del carril central. Este es un coche perfecto para autopista. Tiene una suspensión neumática que lo hace ser muy confortable, sobre todo en los modos eco y personal. Es extremadamente silencioso cuando no ponemos el equipo de música. Y con el sistema Bowers & Wilkins, que es opcional, el habitáculo se convierte en una auténtica sala de conciertos. El equipo, que tiene una potencia de 1615 vatios, tiene altavoces en todas partes, incluyendo los asientos, para una experiencia sonora realmente envolvente. No hemos hablado de las características técnicas de este coche. Vamos con ellas. Tiene dos motores eléctricos situados uno encima de cada eje. El delantero tiene 272 caballos y el trasero, que es el que cambia según la versión, ya que el delantero siempre es el mismo, rinde, en este caso, 340 caballos. Sumados ambos nos darían 612, pero la cifra final conjunta que anuncia la marca es de 523. Eso es debido a que el motor trasero es el principal, mientras que el delantero interviene cuando se exige una potencia de aceleración máxima o cuando el sistema de gestión electrónica considera que, debido al estado de la calzada, debe pasar una parte del par al eje delantero y funcionar en modo 4x4. La velocidad máxima es de 200 km por hora, regulada electrónicamente, y este coche hace el 0 a 100 km por hora en 4,6 segundos. Este coche tiene una batería muy grande, es de 105 kilovatios hora netos. La capacidad es todavía mayor, pero netos son 105. Y el consumo medio que tiene homologado es de 19,8 kilovatios hora. De manera
que combinando esas dos cifras nos da una autonomía superior a los 500 kilómetros. En ciudad esa autonomía llega incluso a más, pueden ser más de 600, y de hecho el máximo homologado de este coche son 630. En autopista eso no se mantiene porque el consumo se incrementa. Y durante este viaje estamos haciendo una prueba de consumo. Llevamos prácticamente todo el viaje desde que hemos salido el coche con cruise control fijado a 120 km por hora, que mantiene hasta que encontramos un camión, podemos pasar al otro carril, hemos bajado un poco, pero lo recuperamos. Estamos haciendo, digamos, el recorrido a los 120 km por hora reglamentarios. Y el resultado es el que veis aquí. Tenemos un consumo medio de 26,5 kilómetros hecho en los últimos 383, de manera que es muy representativo. En autopista a 120 este coche gasta 26 kilovatios hora y medio. En la primera parte del viaje abandonamos un ratillo la aburrida autopista para meter nuestro iX en una carretera algo más exigente. En carretera modo Sport, a no ser que el asfalto esté muy mal y nos obligue a mantener el modo personal para no ir pegando botes. Con la suspensión más firme se controla un poco mejor la inercia que genera un coche que pesa en vacío cerca de 2,5 toneladas y que además es alto. La aceleración, la respuesta de este motor, de estos motores, porque hay dos, uno delante y uno detrás, es tremenda. Ya sabéis que el motor que manda es el trasero. Cuando este coche va en modo normal, circulando por autopista, el único que funciona es el trasero y el delantero es el que le apoya cuando aceleramos a fondo. Entonces, claro, tenemos dos motores eléctricos empujando a la vez desde abajo de una manera realmente tremenda. Es brutal la aceleración, el empuje de estos dos motores. De todas maneras, claro, es un coche eléctrico y esto en los eléctricos es normal, incluso en este tipo de vehículos que son tan pesados. Aquí le das y la respuesta es inmediata. Pero a mí me sigue faltando algo. Es decir, aquí solo hay empuje, no hay esa posibilidad de gestionar ese empuje mediante un cambio, quitar una marcha aquí, dejar que empezar a acelerar, progresividad. Aquí, si no quieres hacerlo así, va, le das, levantas, le das, levantas, le das, levantas. A mí me falta algo. Y no es en este coche, es en todos los eléctricos que me falta algo. Este BMW dispone de un chasis de acero con algunos refuerzos de plástico con fibra de carbono en la parte exterior de algunos montantes y otros elementos de la estructura, pero no está construido en este material como sí lo estaban el i3 y el i8. Dispone de suspensiones de doble horquilla delante con doble triángulo y de eje de brazos múltiples en la parte trasera y transmite una real sensación de solidez. Bueno, vamos a ver, si decidís ir deprisita en una carretera con mucha curva, modo Sport, por supuesto, absolutamente imprescindible, y modo Brake, para que nos ayude a frenar. Me explico, el modo Sport es imprescindible, no tanto por la dirección, no tanto por la respuesta del motor, que también, sobre todo por la suspensión. Es decir, el hecho de que endurezca un poco más la suspensión nos permite más o menos controlar las tremendas inercias que tiene este coche, porque son 2.500 kilos sin nadie a bordo. En cuanto metes un par de personas, pues ya son 2.600 y pico. Pesa mucho y se nota mucho porque además es alto. Es cierto que el centro de gravedad está bajo, porque la batería está bajo, pero se nota mucho la inercia. Por lo tanto, modo Sport obligatorio. Y me diréis, hombre, Almau, tío, que al fin y al cabo este no es un coche para ratonear en una carretera de montaña. No, pero claro, cuando tienes el motor que tienes, con la respuesta que tienes, y sobre todo sabes que es un BMW, pues la tendencia es ir hacia allí, ¿no? Hacia buscar una carretera que sea revirada e intentar sacarle el máximo partido. Y lo cierto es que el chasis es tremendo. ¿Por qué? Porque tiene tracción a las 4 ruedas, porque tiene un motor encima de cada eje que están muy bien compensados y que cuando realmente es necesario el motor delantero entra en acción para conseguir una capacidad de tracción espectacular. Y por lo tanto, por ahí, la manera como este coche pasa las curvas, cómo se agarra, cómo acelera,
es espectacular, es tremenda, por lo tanto, tiene alma de deportivo, sigue teniendo ese feeling que BMW da a sus coches. Pero claro, es que pesa 2.500 kilos. Y esos 2.500 kilos no hay manera de disimularlos, ni con la suspensión, ni con el motor, ni con nada. Por lo tanto, carreteras de montaña muy reviradas. Sí, pero... Este coche carga en corriente alterna a un máximo de 11 kilovatios con el cargador interno que lleva, mientras que en cargadores rápidos de corriente continua puede llegar hasta a 200 kilovatios, siempre que encontremos un cargador que sea capaz de ello. Por cierto, que al seleccionar un cargador en el navegador, el iX, como los Tesla, calienta o enfría la batería a poco de llegar al punto de recarga para que cuando lo enchufemos la temperatura sea la óptima para proceder a la recarga. Estamos en Ariza, que es uno de los puntos neurálgicos de las recargas eléctricas en todo Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid. Aquí hay unos cargadores de Tesla y hay unos cargadores de Ionity, el consorcio europeo en el que participan diferentes marcas de coches. Y teóricamente había también un restaurante que está cerrado. Os cuento esto porque habíamos previsto llegar aquí para comer aquí y hacer una única parada. Pero como vamos a tener que hacer unas cuantas cositas más y en el fondo habríamos llegado aquí prácticamente con la batería a cero, hemos hecho una primera parada anterior para ponerle unos cuantos kilovatios al coche y llegar aquí más o menos con media carga y mientras comíamos cargarlo a tope. Bueno, comer no hemos comido, bueno, sí lo hemos hecho en el bareto de la gasolinera, pero lo interesante es ver cómo ha funcionado el tema de los Ionity. De entrada, de los 4 que hay, solo funcionan 3. Hemos puesto a cargar el coche en uno de ellos y hemos ido a comprar la comida al bar, y cuando hemos vuelto el coche no estaba cargando, sin que además en la aplicación nos mencionara cualquier inconveniente. Hemos desconectado, lo hemos vuelto a poner y ha empezado a cargar, ahora sí, pero no a 150 kilovatios, sino a 34. Iba muy despacito. Al cabo de un rato hemos visto que no mejoraba, lo hemos parado, lo hemos conectado al número 3 y ahora sí, está cargando a entre 130 y 150 kilovatios, de manera que esperamos que en menos de una hora lo tengamos a tope para poder continuar hacia Madrid. Por cierto, la recarga en el cargador de WNA nos ha costado 49 céntimos el kilovatio, mientras que en el de Ionity el precio son unos escandalosos 79 céntimos. Vista la recarga, es un buen momento para echar un vistazo al coche por fuera. El iX es muy grande. Mide casi 5 metros, 4,95 para ser exactos, por casi 2 de ancho, 1,97. Y mide 1,70 de alto, más o menos como yo. La distancia entre ejes es de 3 metros, para situar en ella la enorme batería. A pesar de este volumen tan descomunal que tiene este coche y de su enorme superficie frontal, se ha conseguido un coeficiente de resistencia al aire de solo 0,25, que está francamente bien para un coche tan grande y sobre todo tan alto, tan ancho, ¿no? A ello contribuyen, entre otras cosas, el hecho de que esté estudiado aerodinámicamente muy bien. La primera, la parrilla cerrada, pero además, aquí abajo, para el único sitio por donde entra aire de refrigeración, tenemos una serie de persianas que se cierran cuando no son necesarias y que por lo tanto contribuyen también a esta mejora de la aerodinámica. A ello contribuyen, además, las llantas, que son muy cerradas, como en todos los eléctricos. De esta manera se producen menos turbulencias en esta zona. También contribuye a la aerodinámica el hecho de que las manecillas estén completamente enrasadas en la carrocería y por lo tanto no sobresalgan. Lo mismo sucede con las puertas, que no tienen marco y por lo tanto enrasan mucho mejor en la carrocería. Por cierto, una cosita, las puertas tienen el cierre asistido. Mirad, yo cierro, no cierro del todo y se van para adentro. Si os preguntáis cómo se abren estas puertas, ahora os lo cuento. Las puertas desde dentro se abren presionando este botón de aquí.
¿Y qué pasa si nos quedamos dentro del coche y por el motivo que sea el coche se queda sin ningún tipo de energía? Pues aquí debajo tenemos un tirador escondido que sirve también para abrir la puerta. Y no solo esta, hay un tirador como este en las otras tres. El coche está disponible en dos acabados, normal y Sport. El primero con detalles en azul en la carrocería que nuestro coche, al ser Sport, no llevaba. Y un parachoques de diseño diferente. Además, podemos equiparlo con el llamado paquete Titan Bronze, que nos pinta en color bronce la parrilla, la base de las ventanillas, las manecillas de las puertas y el logotipo trasero por unos módicos 800 euros. Por cierto, el color rojo de la carrocería cuesta casi 3.000. Vamos ahora con algunos detalles de este frontal tan espectacular. Espectacular porque tiene esta parrilla que no es parrilla, es entera, aquí no entra aire por ninguna parte, y que sigue más o menos el diseño del resto de los BMW de última generación. Aquí debajo tenemos el radar, que es el que mide la distancia con los vehículos precedentes y que va haciendo cálculos, sirve para un montón de ayudas a la conducción. Y para que este radar esté siempre en funcionamiento de la manera más correcta, aquí alrededor tiene como una serie de resistencias que en caso de que el coche tenga que trabajar bajo cero y por lo tanto exista peligro de que todo esto se hiele, con estas resistencias lo que se consigue es que esta zona esté siempre limpia. Encima veis una cámara. Esta cámara también tiene un sistema de limpieza para sí misma y igual sucede con la cámara trasera, también porque es necesario que siempre pueda dar la mejor imagen posible. Los faros, que como veis son tremendamente finos, son faros láser, pero en este caso son opcionales. En principio son de LED matriciales y si se quiere podemos montar los faros láser. Y finalmente una curiosidad, la tenemos aquí. Mirad, le doy y esto es un tapón para meter por aquí el líquido del limpia parabrisas. BMW dice que no hay que abrir el capó porque las tareas de mantenimiento de un coche eléctrico solo las deben hacer técnicos especializados. Pero siempre que probamos un eléctrico con un capó delantero fijo, nos decís, ¿y qué hay debajo? Pues vamos a verlo. En este caso, lo que hay es esto, un motor eléctrico, un montón de cables, la batería convencional y poco más. Así que es evidente que no hay que abrirlo para nada, porque si ya en un coche convencional nos cuesta intentar entender qué es aquello que está fallando, os aseguro que en un eléctrico no hay nada que hacer. Además, fijaos que es un capó que no tiene ningún tipo de elemento que lo sostenga, no hay ninguna barra, no hay ningún hidráulico, no sé exactamente cómo lo harán en BMW para sostenerlo arriba, alguna historia tendrán. En cualquier caso, ya habéis visto que aquí debajo, maletero, no hay ninguno, solo hay mecánica eléctrica. Si no hay maletero delante, estará evidentemente en la parte trasera. Apertura eléctrica del maletero, podemos hacerlo con el pie siempre y cuando llevemos la mano en el bolsillo. La capacidad de este maletero, que es muy alto, tiene un plano de carga muy alto, es de 500 litros. Teniendo en cuenta el gran volumen y el gran tamaño que tiene el coche, podría haber sido un poco mejor. E insisto que su principal problema, entre comillas, es que es muy alto. No se puede aprovechar lo que hay debajo, porque evidentemente aquí debajo hay un motor eléctrico, hay una batería que ocupa todo el piso y hay un eje trasero que tiene una suspensión muy compleja. Si echamos un vistazo, observamos que tenemos aquí un doble fondo, con un hueco bastante profundo en el que dejar los cables de carga. Esto que tenemos aquí embolsado es la red de separación de carga, que es un elemento opcional, pero que cuando no se utiliza puede guardarse también aquí perfectamente. Las bandejas son rígidas, tenemos esta parte aquí rígida y la otra que queda en el portón. Y tenemos también la posibilidad de abatir directamente los respaldos traseros mediante estos mandos eléctricos que tenemos a este lado. Finalmente, una última curiosidad. Si veis este coche así, con el portón abierto, parece un R5 Turbo. ¿Por qué? Porque tiene pilotos aquí detrás.
¿Por qué tiene pilotos aquí? Pues básicamente porque la normativa en muchos países exige que un coche parado, por ejemplo, en el arcén de una autopista, cuando tiene que hacer un cambio de rueda o cualquier otro problema, en el momento en que se abre el maletero, como este portón se lleva consigo todos los pilotos completos, necesitamos duplicar las luces para que, en caso de que esté el portón abierto, el coche siga siendo visible. Y por eso existen estos dos pilotos a ambos lados del portón, que, insisto, es de apertura y cierre eléctricos. Nos queda por ver cómo se viaja en las plazas traseras del iX, así que vamos con ellas. Este es un coche enorme y, por lo tanto, la puerta es enorme y el espacio de entrada también es muy grande. Entramos sin problemas de altura porque también es un coche muy alto. Y una vez dentro tenemos una gran sensación de espacio porque el asiento está lejos, porque hay mucho espacio para las piernas, porque además caemos un poco hacia atrás y esto hace que todavía tengamos más sensación de espacio, y además la superficie acristalada es generosa, de manera que aquí atrás se va muy confortable en cuanto a esa sensación de estar en un sitio muy espacioso. Tenemos además un añadido extra y es este magnífico techo de cristal que es opcional y que es de ese tipo de techos que se oscurece a voluntad, es decir, no hay una cortinilla interior, sino que cuando da el sol directo podemos oscurecerlo hasta que prácticamente no pasa ni un solo rayo, y cuando no hay sol podemos abrirlo completamente a través de el aclarado del cristal, porque, insisto, no hay ningún tipo de cortinilla y además no es practicable, es un techo de cristal completamente fijo. En cuanto al espacio que tenemos en anchura, es muy grande, ya lo veis, y además tenemos la posibilidad de sentarnos relativamente cómodos en esta plaza. No hay problemas ni de pies ni de piernas porque el piso es completamente plano, y lo único que hay es que el respaldo en esta parte central es bastante duro. Entonces, para un viaje a largo, a lo mejor la espalda no estará tan bien acomodada como en los dos asientos laterales. Pero en cualquier caso, por tamaño, este es un coche de 5 plazas. Ahora, algo que nunca hacemos y que siempre nos pedís, y es que realmente es difícil hacerse una idea de cómo ilumina un coche de noche. Pero con una carretera desierta podemos hacerlo. Mirad, estas son las cortas y estas las largas, con las luces de LED matriciales y los faros largos láser que monta este coche. Sin opciones, este BMW iX50 xDrive cuesta 104.150 €. Es uno de los eléctricos más caros al alcance de muy pocas personas. Nuestra unidad, configurada en la web de la marca, costaba 111.950 €. Mucho dinero, sí. Para un coche, no obstante, muy tecnológico, muy amplio, extremadamente confortable y pensado para grandes viajes con paradas regulares en la red de Ionity. Pues esta es la nueva movilidad, la que nos permite llegar sin contaminar a sitios tan maravillosos como este, con el castillo de Medinaceli de fondo. Mirad, una pequeña reflexión. En todos los inventos que en los últimos años nos han hecho la vida más fácil, empezando por ejemplo con la fotografía digital o con los periódicos en internet o todas estas cosas, hemos ganado siempre usabilidad y funcionalidad. Con los coches eléctricos, por desgracia, esto todavía no es así, porque no son tan fáciles de utilizar como los coches de gasolina, y además son bastante más caros. Pero no hay vuelta atrás. Y la prueba de que no hay vuelta atrás es un coche como este, en el que, hay que reconocerlo, BMW se ha lucido. Y se ha lucido porque ha hecho un coche muy bien hecho, muy tecnológico, y que dentro de los eléctricos a mí me parece que está entre los mejores, con todos sus inconvenientes, pero entre los mejores. Y a pesar de su volumen y a pesar de su peso, con ese pequeño toque de deportividad que siempre ha distinguido a los coches de esta marca.